Buenas, ¿se escucha bien? Buen día. Quiero empezar con agradecer su muy grata, muy atenta invitación a participar con ustedes. Es algo que me enorgullece poder participar con ustedes en una comunicación. El tema que me han pedido tratar es la cuestión de la reforma fiscal. Creo que es una preocupación en todo el país y se vincula con mucho de lo que sí ya está en marcha, que es todo el lío sobre la reforma energética. Creo que malamente se llama reforma energética y malamente se llama reforma fiscal, porque ninguna de las dos cosas es clara. Un poco si lo vemos en la historia del país y si lo vemos en el problema actual que el país enfrenta. Entonces, yo lo que voy a hacer es referir un poco la historia de este problema. Primero, desde el lado fiscal y en otro punto desde el lado de la cuestión del petróleo, para ubicar un tanto el ámbito de los dos problemas. Por supuesto, quiero quitar la rigidez de una comunicación así como que he hecho cosas y si hay algo que me gusta en una intervención es poder escuchar y poder intercambiar con las inquietudes, con los problemas o los cuestionamientos que ustedes pudieran tener sobre todos estos temas. Entonces, no duden en si aparece alguna idea, pues levantar la mano y vamos abriendo la comunicación que sea en ambos sentidos, si les parece bien. Ahí ya está bien. Ahí ya se escucha bien. Excelente. Bien. Vamos primero por lo que parecería el problema fiscal. Históricamente, la razón de ser de cobrar los impuestos solía ser un gobierno cobraba impuestos para la administración y la administración podía querer decir desde los sueldos de la burocracia, los sueldos del ejército o a la construcción de algún elemento que representara al Estado. Con el tiempo esto cambió, sobre todo a partir de los años 30, 40, en que el Estado se reconoce que tiene dos grandes obligaciones. Una, que es el desarrollo. Y el desarrollo, por un lado, tendría que ver con crear escuelas, crear infraestructura, crear formas en las cuales los sujetos sociales, económicos, políticos, podrían crear el ingreso, la riqueza, de la cual surgirían también los impuestos. Con el tiempo aparece otra cosa, la idea de que el Estado tenía obligación sobre otros aspectos, por ejemplo, la salud. Esto más adelante, ya en los años 40, 50, se reconoce como una especie de salario indirecto. Es decir, el ingreso que uno tendría como salario de manera directa en alguna esfera, se estaría complementando con que el Estado tendría una obligación de proveer educación, salud, seguridad. Y esto sería componentes muy importantes para la población desde el punto de vista de los ingresos, la calidad de vida, y desde otro punto constituía una forma de crear sociedad. Si hay algo que es importante en los años 30 al 50, 60,
es que estas actividades del Estado no solo creaban bienestar, también creaban sociedad, y esto crea una infraestructura, crea lazos de solidaridad y de colaboración recíproca que son extraordinariamente importantes. Yo creo que si hay algo que es importante en estos años, del 30 al 60, es que eso conformó una nación, conformó un país en que ciertos valores se identifican como propios, nos lleva a tener una identidad respecto a la idea de ser mexicanos, cosa que tomó mucho tiempo y mucha sangre, por cierto, para poder llegar a crear un espacio que hoy reconocemos como el propio. Y todo esto va mezclado. Pero hay algo que es muy, muy importante. Para hacer todo eso, el gobierno tiene que tener capacidad económica de hacerlo. Y esa capacidad económica pase, señora. Esa capacidad económica se hace de muchas formas. En un aspecto se hace de cobrar impuestos. Esto es algo fundamental, siempre ha sido un ingrediente, pero también ha sido de gastar bien. Al gastar bien se crean ingresos y esos ingresos producen impuestos. Dijéramos que los economistas dirían, ese es un círculo virtuoso de la economía. Si el gobierno gasta bien, eso crea riqueza, crea empresas productivas, crea formas buenas de la actividad económica, de la cual pueden surgir el pago de impuestos. El círculo se completa, todo está bien. Cuando no se completa bien, el gobierno para hacer esto tiene que endeudarse. Y cuando se endeuda, esto entra en un proceso complicado. Primero, porque muchas veces no se puede endeudar de una forma eficiente, es decir, con deuda interna. Cuando ha sido con deuda externa, esto recurrentemente ha conducido a crisis en muchos momentos. En 1954 hay una crisis que tiene que ver con deuda externa y que conduce a una devaluación. En 1976 nuevamente tenemos una crisis por deuda externa con una devaluación que entonces a todo el mundo lo sacudió, porque como que vivíamos en un limbo de estabilidad que parecía que no tenía mayores problemas, pero todo eso fue muy pequeñito comparado a la crisis y devaluación de 1982, en que hay todo un problema de gran conflicto y de gran enfrentamiento sobre, uno, los ingresos del Estado, dos, los impuestos que tendrían que estar asociados con eso y la forma de esos impuestos, y tercero, la forma del gasto público. ¿Qué es lo que aparecía en conflicto? Dos cosas. El gasto público parece muy poco eficiente. Dos, la manera de recabar los impuestos también parece que no es adecuada. ¿Por qué razón? Primero, porque el gobierno en ese momento empieza a recurrir como forma de ingreso de manera masiva a los ingresos petroleros, a lo que bien se llama la renta petrolera. Vamos a puntualizar qué quiere decir renta. Renta es un ingreso que no es un salario o no es la ganancia como lo obtendría cualquier empresa, sino que es un ingreso que proviene de disponer de un recurso natural. Entonces, siempre que tenemos una actividad económica que tiene que ver con recursos naturales, hay un componente de renta. En el caso de la renta petrolera, como el de cualquier renta que provendría de la actividad minera, por ejemplo, que también tenía historia en México, tendríamos una forma de ingreso que es una renta. ¿Qué es lo que ocurrió con esa renta? Esa renta vino a desplazar
que el gobierno cobrara impuestos de manera directa. Por ahí del año 80, la recaudación de impuestos directos, es decir, impuestos sobre el ingreso que todos percibíamos, estaba alrededor del 14% del ingreso nacional. Y 14% era, dijéramos, una tasa razonable. Por ese entonces muchos países tendrían tasas mucho más altas. Conforme el país, más bien el gobierno va dependiendo más de los ingresos por renta petrolera, ese 14% empezó a reducirse. Empezó a reducirse y sobre todo se reduce de manera dramática en los años de crisis entre 83 y 87. Probablemente todos se acuerdan, son años terribles. Los salarios cayeron prácticamente un 60%. Lo que se podía comprar en 1980 con un salario mínimo, en 1985 daba para comprar 40% de esa canasta. Y la cantidad de empleos que eran remunerados con un salario base también se redujo de manera muy, muy importante. Eso vino a romper con la idea de este círculo virtuoso. Gastar bien, generar ingresos y entonces poder cobrar impuestos de manera sensata. Esto, hacia el 87-88, está en crisis. Una crisis terrible. Porque los salarios no solo no se recuperaban, seguían perdiendo poder de compra y el gobierno entonces adoptó una política que fue muy complicada. Por una parte, se reduce brutalmente la cantidad de actividad en la cual el gobierno intervenía. Había muchas empresas que dependían del subsidio del gobierno y buena parte de esas empresas se vendieron al sector privado. Probablemente las dos únicas que son importantes en eso y que se mantienen dentro del control del gobierno son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y estas dos dan cuenta de buena parte de la actividad económica del gobierno, como una actividad directa. Lo que se plantea en ese momento es, el gobierno ya no debe subsidiar empresas. En un punto yo diría, estoy de acuerdo, la empresa debe ser productiva y debe generar ingresos y pagar impuestos, no cobrar impuestos. Esto se podría decir de manera general. La diferencia con Pemex y CFE es que estas dos son fuente de ingresos como una renta. Y esa renta pertenece no al gobierno, sino a la nación. Por definición, se están empleando recursos que pertenecen a la nación. En ese tránsito, la empresa pública Pemex cobra lo que vende, como gasolina o como combustóleo o lo que sea, y ese ingreso lo sirve a la nación a través del gobierno. Me estoy refiriendo mucho a los términos en que se está discutiendo hoy en día la reforma petrolera y la reforma fiscal. ¿Qué es entonces el problema? El problema está en que el gobierno, en ese tránsito entre 80, 90 y muy importante 94, en que se entró una crisis a una pequeña recuperación y de nuevo una grave, grave crisis, el gobierno dejó de cobrar impuestos de una manera razonable. La recaudación, que en 80 era 14%, hay un año que se vuelve 7%. La mitad. ¿Cómo se entiende esa caída? Bueno, a los que recibían todavía un salario directo, bien cobrado, lo que hoy se llama un puesto de trabajo formal, muchos dejaron de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque se volvieron trabajo informal. Y la idea de trabajo informal es justamente eso, no paga impuestos.
Pero el trabajo informal no hay que maldecirlo. El trabajo informal es algo que surge por la forma en que se entró a la crisis. Y la gente tenía que hacer algo para vivir. Y lo hacen, afortunadamente, de alguna manera. Ahí hay muchas cosas ilegales, cierto, pero también hay muchas cosas que son la forma en que la gente ha tenido que buscar una manera de sobrevivir, y creo que eso no es condenable. Lo que sí se vuelve un conflicto es que el gobierno no ha vuelto a rehacer ese tejido de relación gobierno-actividad económica, por lo que la captación directa prácticamente del 90 al 2000 y a la fecha alcanza tan solo al 9%. Ese 14 que se volvió 7 llega cuando mucho al 9-10%. Y con eso no es suficiente para que la actividad social, la actividad política, la actividad organizativa y la actividad económica del gobierno pueda volver a ser efectiva. Lo que ocurrió por muchos años fue esto que se llamó adelgazar al gobierno. En muchos aspectos ha sido benéfico. Había mucho gasto superfluo. Sigue existiendo mucho gasto superfluo y mucho gasto mal dirigido, mucho gasto que no cubre necesidades sociales. Eso sigue existiendo. Pero si hoy nos plantean una nueva reforma sobre eso, se va a ir sobre gasto que es socialmente indispensable y no a cortar ahí donde hay gasto que es francamente indeseable. Es algo que vemos todos los días cuando vemos pasar a un funcionario público con una camioneta adelante, otra atrás, con 8 guaruras. ¿Y qué hacen estos señores? Nada. Crearnos problemas en el tráfico, eso es lo más común. Entonces, esto que diría es absolutamente indeseable y tiene que ver con la forma en que la gestión pública dejó de ser efectiva para la sociedad. Y la pregunta es entonces, ¿de dónde sale el resto del dinero? Bueno, sale de Pemex, sale de CFE. Esa es la fuente más importante de estos recursos. En esos términos, dijéramos, es la visión larga, la visión de largo plazo. Hay muchos eventos particulares. Si lo vemos bien, en medio se han dado 3 graves crisis y 2 recesiones muy, muy importantes. Y cada vez que ocurre eso, pasa algo muy simple. A nadie le pueden cobrar impuestos sobre un ingreso que no percibió. Si la tienda de la esquina dejó de tener ingresos, pues lo más seguro es que no pueda cobrar nada que tuviera que ver con impuesto al valor agregado. Y si vemos en estos últimos 15 años lo que ha ocurrido, es que el impuesto sobre la renta se recuperó un poco, y digo un poco, no gran cosa. Estamos hablando que pasó del 5 al 6, un poco al 7% de ese total. Y el IVA, que había crecido mucho, se estancó. Esto es importante por una razón. Hoy en día se plantea una reforma fiscal cuya principal bandera es aumentar el IVA. La pregunta que todos hacemos es, ¿le vas a cobrar más a los que sí pagan? Que tiene que ver con ese IVA que casi no crece, entre 3,5 y 4, por ahí. Y uno se pregunta, bueno, la actividad comercial del país tan solo paga el 3,5 de una tasa que es 16. La culpa no tiene que ver con la producción de alimentos. La producción de alimentos sigue entrando y circulando en el país de la misma forma que ocurría hace 20, 30 años. Entonces, ¿a quién le quieres cobrar ese IVA adicional? Que pasa, se dice que quiere pasar del 16 al 22.
Si pasa del 16 al 22 va a ser un trancazo muy fuerte sobre los que sí pagan bienes que sí están obligados a pagar esto. Entonces, ¿dónde va a cobrarse? Mi impresión es que deja intacto la principal fuente del problema. Y la principal fuente del problema es que se creó una legislación llena de agujeros para evitar el pago del IVA a todas las actividades económicas que podrían muy bien pagar el IVA y que sería fácil de cobrar el IVA. Por ejemplo, el transporte foráneo, todo el transporte carretero, que es una actividad económica que creció impresionantemente estos 15 años, se recapitalizó porque se había colapsado. Bueno, ¿por qué no pagan impuestos? Y son grandes monopolios, son grandes empresas que bien pueden pagar impuestos. Entonces, ahí hay una de las muchas fugas donde no se pagan impuestos. Hay muchas otras cosas y es muy fácil de ubicar. Todo el trafique que ocurre en la bolsa de valores. Cualquier empresa norteamericana puede venir, hace una colocación de tantos o cuantos millones o miles de millones de dólares y de un día a otro se van. El periódico decía que en un solo día habían salido 5,000 millones de dólares. Quiere decir que hicieron una operación, tuvieron una ganancia, agarran su dinero y se van, sin pagar nada. La operación que hace poco tuvo de la venta de esta gran compañía cervecera pudo transcurrir sin pagar un centavo de impuestos. Como esto hay muchísimas cosas. Y el argumento que el gobierno tiene, no ahora, sino desde hace 10, 20, 25, 30 años, es: si les cobramos impuestos se van. Bueno, en Francia les cobran el 33% o el 34%, en Inglaterra les cobran el 42% y en Suecia hasta el 64%. Y se quedan, hacen negocio, hacen actividad económica y no se van. Y les va bien, claro que les va bien. Entonces, ¿por qué razón resulta que nosotros tenemos que pagar porque vengan a hacer actividad económica? Me parece no solo injusto, me parece irracional. Porque por esa vía lo que hemos avalado es una economía que no es capaz de responder a sus propios problemas. Vamos a poner un ejemplo: Brasil. Brasil, su tasa de impuestos está entre el 17 y 18%, casi el doble que México. Y es un país que atrae inversión extranjera, que genera inversión propia, es un líder productor a nivel global de actividad económica, es el centro de atracción de inversión de toda América del Sur y genera actividad para Argentina, Bolivia, Venezuela, todo el núcleo de UNASUR, que es una potencia económica reconocida actualmente y que atrae inversión. Pagan impuestos y pagan bien. Y en las situaciones en que han tenido crisis económicas, han obligado a que sus bancos se hagan cargo del problema. Aquí hemos pagado el rescate bancario de una manera infame. Entonces, ¿por qué esta cerrazón a ver que se puede enfrentar todo ese problema con sensatez? No estamos hablando de vamos a nacionalizar no, estamos hablando de lo que ocurre en cualquier país que está razonablemente estructurado. ¿Y qué quiere decir razonablemente estructurado? Las empresas, las actividades económicas que generan ingresos, pagan sus impuestos. ¿Por qué? Porque por esa vía tenemos que sostener toda
lo que es socialmente esencial para que la sociedad pueda funcionar razonablemente. No estamos hablando de otra cosa. Y eso quiere decir que las escuelas tengan un lugar decoroso, no las porquerías que en muchos lugares existen en este país y que son una ofensa para la sociedad, que son realmente más allá de lo pensable. Que la sociedad tenga universidades, escuelas, hasta nivel medio superior, que habiliten a nuestros jóvenes, primero como ciudadanos, porque se dejó de pensar que los jóvenes había que formarlos como ciudadanos. Resultado, tenemos un problema gravísimo en el país con muchísimos jóvenes que no entienden una idea de por qué ser ciudadanos. Los dejamos de capacitar como técnicos, como profesionales. Resultado, tenemos un desastre laboral. La iniciativa privada se queja, no son productivos. No, la productividad es responsabilidad de las empresas. Las empresas son las que tienen que organizar esa productividad y entonces puede funcionar lo que se llama una economía capitalista. Estamos hablando de esto. ¿Cómo se resuelve? Bueno, se resuelve si cada parte hace lo que le corresponde. Y tenemos que exigir que el gobierno haga la parte que le corresponde, que quiere decir gastar bien y cobrar bien los impuestos. Las dos cosas. Si eso ocurre, la sociedad debe de funcionar. Y donde eso ocurre, la sociedad funciona, dijéramos, dentro de límites razonables. No estoy diciendo que no haya problemas, puede haber muchos problemas, siempre. Pero la base, la plataforma, tendría que estar ahí. ¿Qué ocurre por no cobrar impuestos? Bueno, se ha exprimido Pemex, CFE, a límites verdaderamente aberrantes. Se dejó de permitir que Pemex tuviera una base para invertir. Como no tiene una base de ingresos para invertir, ¿qué ha tenido que hacer Pemex? Ha tenido que contratar deuda en las peores condiciones posibles. Y lo que ocurrió en los últimos 10 años es que Pemex se ha sobreendeudado. La deuda pública, que ahora se reconoce como pública, de Pemex y CFE, pasó en el año 2000, pasó de 10,000 millones de dólares a 50,000 millones de dólares en diciembre del año pasado. 5 veces. Pero sus ingresos no aumentaron 5 veces. Tampoco su ocupación, tampoco los ingresos que le dan al gobierno. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Lo que ocurrió es una pésima gestión financiera, porque no permite que Pemex pueda crear la estructura que debe de tener en términos sanos, es decir, con los recursos propios, y puede tomar deuda y redoblar deuda siempre y cuando tenga un flujo de ingresos que le permite hacerlo de manera razonable. Pero Pemex no puede acabar de soltar esto porque tiene que soltar tantos recursos a la federación que no le da capacidad para resolver lo que es su obligación. Entonces se dice, bueno, que vengan inversionistas extranjeros. Es falso. Primero tenemos que quitarle esta explotación excesiva a Pemex para que pueda generar los recursos que sí genera para poder crear esta infraestructura. Si no hacemos esto, estamos en un gravísimo problema. Señor. Dice que Pemex tiene una pésima situación financiera. Algunas personas, entre ellas Andrés Manuel López Obrador, dicen que eso no es a propósito. Vaya, no es una pésima
administración financiera, sino una buena administración, pero para los intereses de las empresas americanas y de sus lacayos que tiene aquí en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. ¿Cómo se puede ver? ¿Se puede ver también el problema desde este aspecto? Sí, cómo no. Si lo vemos desde el punto de vista empresa, es una pésima gestión financiera. Podemos explicarlo respecto a alguna intención, una doble intención con eso. Una, no se enfrenta al problema fiscal. Dos, se genera una situación financiera que obliga a entrar en una mala solución respecto a Pemex. Este sobreendeudamiento de Pemex fue deliberado, sí, eso es muy claro, y no hay que ser un gran experto financiero para entenderlo. Punto número uno. Punto número dos, sí hay dos problemas de deficiencia en gestión financiera. En primer lugar, se está recurriendo a una forma de financiamiento innecesariamente cara e innecesariamente expuesta. En este caso, me parece que es pertinente la crítica que hace Andrés Manuel. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, esto se ha hecho deliberadamente para obligar a una reforma que compromete el patrimonio nacional. Eso estoy de acuerdo. Sí, las dos cosas son ciertas. La primera fase, cuando se genera la forma de financiamiento, esto tiene un nombre, se llaman pidiregas, luego les explico el nombre. Pero los pidiregas crecieron brutalmente como una deuda que se decía no es deuda pública. Todo el periodo, desde Zedillo hasta prácticamente la mitad del periodo de Calderón, se nos venía diciendo eso no es deuda pública y todo el mundo decíamos esa engañifa, a ver a quién se la echas. Es clara y abiertamente una engañifa. A mitad, más o menos por ahí del 2009, una vez que empieza la crisis financiera global, tienen que reconocer eso es deuda pública y se documenta claramente como deuda pública. Y lo que ocurrió fue que la deuda que parecía deuda de Pemex y no pública se tiene que reconocer, y ahí vemos una explosión de la deuda pública interna. Fue una manipulación grosera, porque todo el mundo sabíamos lo que estaba ocurriendo. El lío, tal como está en este momento, es que Pemex, en cuanto a empresa, queda anclada con una deuda excesiva si se considera lo que es patrimonio directo Pemex, independientemente de lo que se podría valorar como el patrimonio de la nación, que es el petróleo en el subsuelo. Son dos cosas distintas, pero eso tiene mucho que ver con la reforma que se está planteando en este momento. Se está queriendo decir, bueno, si no se habilita a invertir directamente en Pemex, entonces que lo haga un tercero. Es falso, pero no vamos a poder habilitar a Pemex hasta que no le quitemos este grillete fiscal. Por eso me parece que eso aparece en un plan con maña, como se dice. El plan con maña es presentar primero la reforma de Pemex, la reforma energética y después la reforma fiscal. Si se quisiera hacer en buena ley, tendría que empezar por la reforma fiscal, habilitar que el gobierno pueda cerrar las fugas de captación fiscal. Con eso, quitarle el grillete a Pemex, y entonces Pemex vamos a ver que tiene la capacidad financiera de invertir sin tener que recurrir a ningún otro esquema raro. Ese es el punto. Justo por la forma en que usted lo ha presentado y que claramente ha aparecido en el debate político. ¿Por qué se precipitó primero la reforma energética
tiene que ver con hacerse tontos con lo que es fundamental, que sería la reforma fiscal. A mi juicio, si se quisiera resolver el problema, tendría que haber empezado con la reforma fiscal. Las dos cosas se tienen que... Y hay que verlo en su integridad. No podemos ver el uno sin el otro. Ese es el problema. Lo vuelve muy, muy complicado y en términos políticos se ha vuelto intractable. No sé si completé la pregunta. ¿Habría otra pregunta sobre este aspecto? Sí, señora. ¿Las qué, perdón? Yo creo que ha habido tres problemas. Uno, se destruyó la capacidad técnica de Pemex. Pemex había creado una capacidad tecnológica muy importante. Esta estaba mucho en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde tenían gente con una enorme capacidad para hacer eso. Ese es uno. Dos, históricamente Pemex había venido creando una infraestructura utilizando empresas de ingeniería mexicanas. Una de ellas era ICA, otra era Bufete Industrial, que eran empresas con mucha capacidad que también podían gestionar. Una de las herencias del salinismo fue destruir esa capacidad tecnológica. Entonces, ahora tenemos un Pemex muy incapaz tecnológicamente. Es tan pobre que para la explotación de los recursos de gas en el norte se recurre a empresas que no son expertas en gas. Dicho con toda claridad, las empresas españolas no tenían idea de eso. Si me hubieran dicho, bueno, se está recurriendo a British Petroleum, bueno, esa era una empresa, sea como sea, pero con capacidad tecnológica para resolverlo. Pero no, se recurre a un productor de tercera, que tecnológicamente es de cuarta y de quinta, en lugar de haber recurrido a un líder tecnológico sobre ese problema. ¿Cuál es uno de los resultados? El gas que se está queriendo extraer, el gas shale del norte, nos dicen ahora que cuesta 4 veces más que el que está extrayendo en Canadá y en Alaska. Empresas que sí son líderes tecnológicas en cómo hacerlo. Bueno, ¿por qué razón se está recurriendo a empresas que no tienen la capacidad tecnológica para hacer eso? Y tiene que ver con lo que usted pregunta. Para hacer una refinería se requiere también capacidad para organizarla. Este es uno. Dos, creo que en el fondo hay una convicción política de gobiernos como el que dejó Salinas, como el de Zedillo y los dos del PAN, que seguían pensando que Pemex es incapaz productivamente. Y siguieron con el contrato, porque en el fondo es habilitar el contrato con las refinerías norteamericanas que están en Texas, que es de donde se está suministrando más de la mitad ya de la gasolina que se usa en México, lo que es un absurdo. Y nos pone en un conflicto verdaderamente loco. Exportamos ya apenas suficiente para pagar esa importación de gasolina. Nos cuesta mucho y no lo resolvemos con trabajo en México. Y esto es uno de los absurdos. Es decir, hay una definición de convertir a Pemex únicamente en extractor y no en productor. Y esto es como una especie de doctrina para estos gobiernos, ahí sí hay que llamarlos tal cual, neoliberales, que piensan que las empresas estatales no deben ser productoras. Van a invocar los contratos laborales, van a invocar la mala productividad, pero ellos son los responsables de eso. Ellos son los irresponsables que crearon esa incapacidad. Y esto es singular porque históricamente los costos de producción, una vez eliminados
las diferencias de precios y tasas de cambio eran razonables en México. Entonces, ahí hay un problema de definición política que no se ha remontado. Y el resultado no solo son los gasolinazos, el resultado es que se está subsidiando la gasolina. Y eso me parece que es una de las formas más ineficientes de gasto público. Porque ¿a quién estamos subsidiando? A los Estados Unidos, a las refinerías de Texas, que tienen un contrato maravilloso para vender gasolina. Entonces, eso claramente es una forma muy ineficiente de resolver el problema y tiene una implicación fiscal. Claro que sí. Señor. Mire, yo le quiero puntualizar, agradecerle primero que usted que esta tarea, ¿no? Yo les agradezco la posibilidad. Usted habla de que Pemex es una empresa pobre. No dije. No coincido porque Pemex es la empresa mexicana ranqueada a nivel mundial. Y al final No, yo abrí la posibilidad. Yo les pedí, por favor, participar. Venga. Entonces, Pemex es la empresa mexicana mejor ranqueada a nivel mundial como empresa productora. Pemex generó el año pasado 120 mil millones de dólares en producto. Pemex requiere una inversión de 50 mil millones de dólares. ¿Quién no va a financiar una empresa que produce 120 mil y necesita 50 mil? El problema está en que de esos 120 mil, el 70% los agarró el gobierno para financiar toda la estructura política que no es capaz de financiar captando lo que usted decía, diciendo impuestos, pero señalemos que es impuestos a un grupo muy selecto de la oligarquía que dirige este país, 20 empresas que prácticamente no pagan impuestos, Walmart, todas esas empresas tienen sistemas de contadores, ingeniería contable que les permite no pagar impuestos o pagarlos. Televisa, simplemente veamos lo que acaba de ocurrir. Entonces, esa problemática yo quisiera que la nivelara en el sentido de decirnos, cuando se requiera el pago de impuestos, que se requiera a un grupo que está arriba, porque nosotros acá abajo diario pagamos impuestos, incluso pagamos el impuesto que aunque no se paga, que se llama carestía. La carestía es un impuesto que a todos nos toca, como sea. Es puntualizar nada más en esto. Gracias. Siempre es un comentario que haga una sesión de preguntas y respuestas para que pasen al micrófono a hacer la pregunta. Sí, yo les dije que tenía. ¿Sí? Sí. Maestro, yo no estoy de acuerdo en que hay subsidios. Primero, ¿cuál es secundario? Porque yo considero esto una revolución de los ricos. ¿Una qué? Revolución de los ricos. Ah, ok. Sí. Para apoderarse, o sea, para desincorporar el Estado de lo que a través de la historia, llegamos a este momento, aún quiero. Por ejemplo, Pemex, Comisión de Pemex, que lo han ido estatizando porque les conviene. Por ejemplo, ¿por qué no estoy de acuerdo de esto del subsidio? El día de hoy entra precisamente otro gasolinazo. Creo que va el octavo en el. Ok. Aquí se juega por los números muy criminalmente. Porque ¿cuánto cuesta la extracción de un barril? Vamos a decir que 5 o 6, no lo dice cuánto. Sin embargo, el precio del petróleo, bueno, por $100, si fueran $10, si eran $90 por barril, con control de facilidades estancales, se imagínense nada más cuánto dinero más o menos así de lo que ocurrió. Aquí es el propósito de quitarle al Estado de lo que, independientemente de que está muy mal y la corrupción
Y debemos de tener bien en cuenta que si no defendemos el petróleo, no defendemos los energéticos, los minerales, este país no va a existir como está existiendo en este momento. ¿Sí? La riqueza, y no estoy exagerando, porque de alguna manera lo hemos vivido en carne propia. La gente se va a caer en las calles porque no va a tener manera. Entonces, en este momento es carísimo ir a un grupo de salud privada. Siempre sencillamente tiene problemas muy arriba para poder después de una enfermedad normal. Entonces, por eso yo le digo, no estoy de acuerdo con que hay subsidio. A nosotros los mexicanos, digamos, con respecto al norteamericano, por ser más comparativo, seguramente nos cuesta una quincena para llenar un tanque, mientras a ellos les cuesta un día. Entonces, quien está subsidiando somos nosotros, porque entra un dólar y sale tres. México es el exportador de capitales, bueno, desde 1519, desde la conquista. Entonces, por ahí va el asunto. Yo siento que no importa que pareciera, porque la reforma fiscal, ¿cierto? Parece que lo que primero viene es la reforma fiscal, no la petrolera, según lo que he leído por ahí, porque hay, ya vemos, ¿no? Dependiendo cuando va a Bocabaña, ¿sí? Pues les dice que el cierre constitucional va a parar, ¿sí? Que ni se preocupe. Entonces yo creo que nosotros, los ciudadanos jóvenes, los que estamos interesados en nuestro país, no es una cuestión de nacionalismo así a lo grupo, no, es una cuestión de supervivencia de los mexicanos, ¿sí? Por eso, cuando digo subsidiado, pues ahí nada más no, por las razones que digo. Okay. No quiero extenderse porque en realidad el tema es apasionante, es extenso y además peligroso para la supervivencia de este país. Ok. A ver, voy a tratar de redondear las dos cosas. Uno, yo no creo haber empleado la palabra pobre para definir a Pemex. Y en forma alguna lo es, pero sí creo que hay dos cosas que se han hecho, y no una vez, llaman varias. Usted puede poner en quiebra una empresa que no es pobre, en primer lugar. ¿Por qué? Inflando las deudas. Y lo que ha ocurrido con Pemex es que lo han obligado a endeudarse indebidamente en un proceso financiero perverso. Punto número uno. Punto número dos, por esa vía se le ha quitado la capacidad para responder a las exigencias de su propio desarrollo productivo, tecnológico, etc. Tercero, tiene usted razón, en términos productivos Pemex en términos físicos es extraordinariamente productivo, claro que lo es. ¿Qué es el problema entonces? Que se obliga a una situación extrema como para recurrir a una otra forma de endeudamiento que serían contratos de riesgo, que es lo que creo que sí se está planteando. Eso es un problema. Dos, respecto a la gasolina. Cuando algo tenemos que pagar por ello 10, podemos cobrarlo en 9, alguien paga la diferencia. Alguien paga ese 1 en esa diferencia. Ese 1 tiene costo fiscal y por eso subsidio. Pero usted tiene razón cuando dice, ¿por qué razón contratamos eso en 10? Es un robo. Es un robo. Pero ojo, el énfasis ya pasó no del subsidio, sino a la forma en que se contrató esa gasolina. Que debiéramos poderla producir en 6 en este país. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos costaría canalizar gas shale o gas base desde la zona de Tabasco a refinerías que podrían producirlo. A lo mejor usted no está muy familiarizado con esto, pero por 60 años
Si usted recorre toda el área de Tabasco, donde están los puntos de extracción, va a haber unos mecheros. La primera vez que yo vi esto hace 40 y tantos años, dije, ¿y qué son esos mecheros? Ah, queman el gas para que no vaya a generar explosiones. ¿Por qué se está quemando ese gas si se podría canalizar? Se podría licuar y exportar, se podría hacer 1000 cosas. Pemex no lo hace, lo tira a la basura. Y no ahora, desde los años 60 en que yo empecé a trabajar ahí, en mis años mozos, como estudiante todavía. Entonces, que están todos estos elementos, es muy claro, que generan formas, yo diría, aberrantes. ¿Por qué? Porque de un lado está un contrato leonino, de otro lado está una forma que nos obliga a subsidiar la gasolina, que es un absurdo, porque a final de cuentas, si algo tiene costo fiscal, es un subsidio, no hay duda de eso. Dice uno, bueno, las dos cosas no son congruentes. No, no son congruentes, son aberrantes, y habla de esta manera tan absurda en que se han manejado los recursos nacionales, tanto desde el punto de vista de usar el recurso que está ahí, como desde el punto de vista fiscal, porque a final de cuentas el lado fiscal termina no solo en que a partir de hoy tenemos que pagar 11 centavos más, sino que a pesar de eso al gobierno le implica 100,000 millones de pesos por año. ¿Por qué razón? Porque la diferencia entre el costo y el precio tiene el precio que pagamos por traerlo tiene esta cosa. Y entonces, claro, es una política equivocada y es deliberada. Es deliberada. Esta es una herencia de Salinas. Eso es claro. Entonces, tenemos que ver los dos lados. Esto es un poco lo que he estado queriendo señalar. Por un lado, la forma en que se ha estrangulado a Pemex. Y que si no resolvemos el lado fiscal, no vamos a poder rescatar a Pemex bien, que es lo que tenemos que hacer. Para rescatar a Pemex bien, tenemos que entrar en una reforma fiscal que permita que la recaudación aumente, cobrándole a los que se les debe de cobrar, no a los alimentos, no a las medicinas. ¿Por qué? Porque eso va a mandar el costo fiscal al bolsillo de la gente pobre, de la clase media baja, etc. Ese es el punto. Ahí es donde está la discusión. Y eso no va a permitir salvar a Pemex. Se ha estimado que subiendo el IVA del 16 al 22%, cuando mucho se va a obtener un 1% del PIB. Y me parece que es una exageración. Creo que no se puede lograr gran cosa. ¿Con eso se resuelve el problema fiscal del país? No se resuelve. Ese es el punto. Se genera un costo social muy grande para no resolver el problema. Esto es lo que me parece también verdaderamente aberrante. Debiéramos entrar en una reforma fiscal que nos permita resolver el problema y no estrangular a Pemex. Entrar a un punto en que podamos rescatar a Pemex en buenos términos y no engordarle el bolsillo a los productores de gasolina de Texas o engordarle el bolsillo a empresas tecnológicas de tercera, cuarta o quinta y crear las capacidades propias. Yo lo referiría, y con esto trataría de ir cerrando. ¿Qué es lo que tiene que hacer una buena política? Una buena política fiscal, energética, etcétera. Lo que tiene que crear es capacidades propias. Eso es lo que tenemos que hacer. Capacidades propias nos debe dar la capacidad para tener buenos empleos, empleos de calidad. Que nuestros jóvenes no estén de ninis o en la droga, que nuestros jóvenes tengan opción de vida. Y eso no va a venir de esas empresas. Eso va a venir de que nosotros tengamos
políticas coherentes, pero se tienen que articular los dos lados. ¿Por qué creo que no se resuelve el problema energético? A final de cuentas, si nos fijamos, todos los grandes líderes industriales del mundo están haciendo una inversión tecnológica brutal en generar otras opciones tecnológicas, ya no en hidrocarburos. Los hidrocarburos quedarían como fuente de materia prima para hacer plásticos y otras cosas, pero no para quemar. Y eso quiere decir que en un plazo muy corto, a menos de que dejaríamos de tener capacidad para exportar, no vamos a tener capacidad para resolver nuestro problema energético. ¿Qué están haciendo en todos lados del mundo? Apostándole a nuevas tecnologías en automóviles, nuevas tecnologías en las plantas de generación de electricidad, nuevas tecnologías en recuperar recursos renovables. Eso es lo que sería una política energética. ¿Quién tiene políticas energéticas? Los gringos tienen política energética. Tienen una inversión tecnológica brutal en ese campo. Sí, los chinos tienen una inversión impresionante en ese campo. Actualmente son uno de los principales demandantes de petróleo, pero están invirtiendo para dejar de serlo, para generar sus capacidades propias. ¿Qué es lo que veo que falta en este país? No estamos invirtiendo en generar capacidades propias. Y la única capacidad propia son nuestros jóvenes. Eso es lo que tenemos que fortalecer. Educación, tecnología, organización, capacidad social para moverlos. Pero para eso necesitamos un Estado que sea coherente. Un Estado coherente, ese es nuestro problema. Entonces es muy amplio el problema, no se reduce únicamente al lío Pemex, se reduce a que en el conjunto las políticas que están en eso son incongruentes. Hacia allá creo que hay que dirigir la cosa. En lo inmediato, me parece que, como la veo venir, viene primero la reforma energética y después la fiscal. Y no hay que aceptar eso. Primero hay que resolver la reforma fiscal para darle una buena solución al problema energético. Y no es baladí, es fundamental desde el punto de vista político y desde el punto de vista de estrategia de un gobierno que llega diciendo que quiere hacer algo, pero si no tiene eso, no va a hacer nada. Eso hizo Lula, afortunadamente sacó no sé a cuántos pobres para que comieran 3 veces, y eso es buenísimo, ¿no? Pero simplemente se está administrando el neoliberalismo que no lleva al progreso en realidad. No lo lleva porque a la juventud exactamente le dan lo contrario. Entonces, esa es mi posición. ¿Sí? Señora. El sindicato de Pemex corrupto, ¿qué se puede hacer? ¿Está en sus manos decirlo? El sindicato de Pemex es una creación de muchos tipos de sindicatos como ese. A final de cuentas han sido obsecuentes, han sido muy dóciles. Y ya hay antecedentes sobre eso.
En 2000, cuando entra Fox, plantearon una reforma laboral interna, por lo cual sacaron aproximadamente 40% de la planta de trabajadores. Y el sindicato lo aceptó mansamente, sin ningún problema. Entonces, se explica por la corrupción, evidentemente. Entonces, no creo que vayan a mover un dedo. Han sido parte de todo el mecanismo de corrupción. Basta ver las cifras millonarias que sacaron del sindicato, en realidad de Pemex, a las campañas políticas del PRI, aún con gobiernos del PAN. Lo sacaron. Entonces, yo no esperaría de ahí nada, la verdad. Yo quisiera que nos hiciera un comentario respecto a esta problemática de crisis financiera, cómo ha influido a lo largo de la vida de los jóvenes que ahora nos acompañan, porque es muy importante que ellos se den cuenta y sepan que la riqueza de este país es vasta y es enorme, y que la situación económica que a ellos les ha tocado vivir prácticamente desde su nacimiento, una situación de crisis en donde su perspectiva de vida se ve reducida, ¿dónde está financieramente el problema? Políticamente, financieramente. El otro comentario que le pediría es, cuando se habla de capacidad propia, aquí se alude que no la hay. Y discúlpenme, pero de las 500 instituciones a nivel mundial más importantes están la universidad, primero, el Instituto Politécnico Nacional, no en un orden secuencial, pero entre las primeras 500 está el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Mexicano del Petróleo. Increíble, con el saqueo que han hecho del Instituto Mexicano del Petróleo, actualmente se encuentra en cuanto a patentes dentro de las 500. Y por último, la Universidad Autónoma Metropolitana. Nos dice un comentario también al respecto, si me pudiera hacer favor. El otro es, claro que las reservas de petróleo les interesan a las grandes, a los países industrializados, al imperio, pues. Claro que les interesa, si nos han dicho que hay unas reservas en el Golfo de México de 100,000 millones de barriles de petróleo. Claro que les impusiese su objetivo no es Pemex, no es el edificio de Pemex, su objetivo no es el sindicato, no. Ellos quieren las aguas profundas, eso es lo que ellos quieren. Multipliquemos de 100,000 millones, el costo del petróleo ha ido para arriba, no ha ido para abajo, ha ido en aumento, probablemente llegó a un pico que empieza a descender, pero está en un pico, y entonces 100,000 millones de barriles, como está actualmente, ¿cuánto da? Eso es lo que está en juego. Y es con lo que este país podría salir. Otro comentario que le pedía es en cuanto a lo que la economía, yo nombro la economía subterránea, es lo que nos hacía usted decir, economía informal, que se ve en todas partes, maestro, la economía subterránea, que lo mismo, refiriéndose al transporte,